Cuando se habla hoy en día sobre cáncer de pulmón, tenemos que necesariamente hablar sobre las tres disciplinas, que somos los tres que justamente estamos presentando en el panel de expertos. Un cirujano, un médico oncólogo, un radiooncólogo, basados obviamente en dos pilares, en lo que son imágenes por el radiólogo y el patólogo, quien nos va a dar información respectiva sobre qué tipo de tumor estamos tratando. Y hoy día en la medicina actual, que hablando del genoma humano, sabemos perfectamente que los cambios son dramáticos desde el punto de vista de sobrevida respecto a lo que pasaba hace 2, 3 décadas atrás, debido a que hoy en día se sabe que existen mutaciones genéticas y esto nos ayuda tremendamente para el manejo terapéutico. En los biomarcadores moleculares que tienen, digamos, la farmacogenómica son los que aparecen en la parte superior y el PDL1 como para la inmunoterapia. Y eventualmente este tipo de tumores se está practicando en nuestro país, en la cual hay alrededor de 3.000 casos nuevos de cáncer de pulmón al año, y la relación hombre-mujer es de 1.8, 1.08, antes era 2.5 hace 10 años. De otro lado, sabemos que según se establece, el cáncer de pulmón relativamente sigue creciendo en nuestro país, a pesar de que se fuma poco, que calcula que el 2030 habrá más o menos el doble de casos de la que se presenta hoy en día a nivel nacional. Y esto implica una inversión económica tremendamente creciente en el tiempo, porque hoy en día el tratamiento no solamente de cirugía, sino una combinación de medicina, el manejo por parte de la disciplina de medicina oncológica y radiooncología. Y que en algunos casos el tabaco, que sabemos que no tiene relación causa-efecto de tabaco y cáncer, en estos pacientes hay problemas con la respuesta terapéutica, como probablemente lo vamos a discutir. Y también no solamente el cigarrillo está generando problemas, como ustedes saben, el humo de leña doméstico en nuestro país es alto, radón, pesticidas, entre otros. Hay otros predisponentes también que son relativamente menores. Vemos nosotros que la conducta terapéutica en nuestro país es de que el porcentaje de operados es relativamente bajo porque vienen con estadios clínicos muy avanzados, la mayor parte de los pacientes, estadios 4 y 3, y son muy pocos que son elegibles para cirugía, de los cuales se les prepara y van al quirófano y lamentablemente casi la mitad de ellos solamente son resecables, tienen una supervivencia relativa, 5 años. Y el 85% de cánceres que manejamos son de tipo histológico, más o menos de lo que ven, el adenocarcinoma epidermoide de células pequeñas y células grandes. Todo esto también se basa en qué caso de paciente vamos a escoger para cirugía o no, de acuerdo a los estudios de la 8ª edición de clasificación TNM, en la cual tenemos la obligación de hacer estudios de extensión de enfermedad por medio de imágenes, como la que están mostrándose al frente, y de manera tal de que al final establecemos estadios clínicos muy tempranos, estadios moderadamente avanzados, estadio 2, 3 que son localmente avanzados y estadio 4 metastásicos. Lo cual es importante también estos 3 y 4, en qué condición clínica viene el paciente a la primera consulta y las comorbilidades que trae consigo, problema cardíaco, renal, metabólico, diabetes, etc. Y para efecto de clasificación del TNM, 8ª edición, desplegamos este slide siempre para que ustedes lo manejan bien y que lo hagan ver en internet para efecto de entendimiento de por qué estamos hablando de estadio clínico de enfermedad, estadios 1, 2, 3 y 4 y sus clasificaciones correspondientes. De azul está pintado todo lo que probablemente es materia de discusión de hoy y en la tarde, la noche, y que tiene implicancias para lo que es neoadjuvancia. Estadio 3, sin dejar de lado o eventualmente otras posibilidades. El estadio 3A, que es un T3 y N1, que es un compromiso ganglionar, es aquel tumor que eventualmente por factor T3 es grande, viene entre 5 y 7 centímetros, es aquel tumor que invade el sulcus superior, tumor de Pancos, o invade cualquier estructura de pared torácica, pericardio, nervio periférico, satélites en el mismo lóbulo. Todo esto implica que muchas veces el paciente no sea necesariamente quirúrgico por corresponder al estadio clínico 3A. Igual pasa con aquel paciente que tiene un T4, N0, N1, muy parecido a lo anterior, mide más, el tumor que mide más de 7 centímetros,
Es un pancos con invasión de la raíz del C8 a la cervical, infiltración del plexo braquial, de vasos subclavios, columna vertebral, y que, independiente del tamaño, invade estructuras mediastinales como la grasa mediastinal, diafragma, carina principal, y hay lóbulo del mismo pulmón. En cambio, cuando vemos el estadio N2 y 3A, estamos hablando de la presencia de ganglios regionales ipsilaterales, sea derecho o izquierdo, como ven acá en los esquemas. Y el 3B, a pesar de que tiene un N2 con ganglio ipsilateral, directamente se puede efectivamente convertir en adelante un estadio, como cambiar, digamos, entre comillas, el estadio clínico y convertirlo con la neoadyuvancia en paciente quirúrgico. Y nosotros como cirujanos estaríamos recibiendo pacientes de esas condiciones, o generalmente cuando directamente los operamos para cirugía es con cualquiera de estas modalidades que hacemos. La resección en cuña no necesariamente la estamos practicando, la hacemos a partir de segmentectomía. Yo pongo esto porque algunos países sí lo están haciendo en pacientes muy ancianos. La disección anal mediastinal es mandatoria justamente para establecer finalmente cuál es el TNM patológico. Todo paciente, infortunadamente, que ha fumado va a tener una valoración funcional pulmonar alterada, por lo cual siempre pedimos nosotros este estudio con los neumólogos. Y para concretar el tema de esta tarde, es de que el tema de neoadyuvancia en general sirve de un tratamiento prequirúrgico de cualquier modalidad que vamos a escuchar hoy día por los expertos seguido de cirugía. Un tercio de los pacientes que más o menos se establecen en las estadísticas pertenece al grupo de estadio clínico 3. Y miren, en Estados Unidos hay 2.206 mil millones de habitantes, de los cuales si consideramos un tercio de ellos, estaríamos hablando de 735.000 nuevos casos por año en los cuales tenía que someterse a la neoadyuvancia. La ventaja de la neoadyuvancia en estos casos es de control a la micrometástasis temprana, que eventualmente la podría existir además, terapia bien controlada antes de la cirugía, evaluación de sensibilidad y resistencia a los agentes usados que pueden ser complementados después. El concepto de tumor residual patológico es bien importante, eso lo dirá después de la cirugía, y ante la persistencia de tumor se puede considerar el beneficio del cambio de régimen terapéutico además. Según la NCCN, el tema del manejo de adyuvancia en estadio 3A es quimioterapia más radioterapia, o sea, quimioradiación seguida de cirugía. Sin embargo, hoy en día hay ensayos clínicos, como lo comentaremos luego, en la cual nos dan una gran variedad de posibilidades de tratamientos, no solamente con quimioradiación, sino también con biológicos, combinación de quimioterapia con biológicos y con inmunoterapia más biológicos. Y existe una excelente sobrevida después de la neoadyuvancia y cirugía, según este metaanálisis descrito con 2 estudios a nivel mundial. El beneficio finalmente es de que la quimioterapia neoadyuvante como complemento a la cirugía mejora significativamente la supervivencia general de pacientes con cáncer de pulmón o células no pequeñas que son operables, incluidos pacientes en estadio clínico 3. Y de otro lado, se habla de que los hallazgos importantes formulados que indican en la quimioterapia neoadyuvante a la quimioradioterapia sería de cirugía produce una mejor sobrevida global en pacientes que solamente quimioterapia sin cirugía. De manera tal de que la modalidad de tratamiento prometedor para el estadio clínico 3 de pulmón se ha sugerido que en los últimos años vendría a ser la quimioterapia combinada con la inmunoterapia seguida de cirugía con unas respuestas de las tasas correspondientes, según estamos viendo en los ensayos clínicos, de alrededor del 70%. Y el valor predictivo, se está hablando hoy en día del ADN circulante en lo que se llama biopsia líquida, predice realmente ante los tratamientos en los casos cuál va a ser el pronóstico del paciente que va a ser sometido a quimioradiación o a quimioterapia previa para la neoadyuvancia. La sobrevida en general va decayendo a medida que el estadio clínico avanza, como estamos viendo acá, y vemos que en el estadio clínico 3, los pacientes que han tenido neoadyuvancia tienen relativamente un porcentaje de entre alrededor de 36 y 13%, comparativamente con los estadios clínicos que son muy altos, ¿no? Acá tenemos respuesta a la neoadyuvancia en pacientes que luego han sido sometidos a cirugía
es mucho mejor respuesta que aquellos pacientes que han hecho neoadjuvancia y lamentablemente no se han operado. La sobrevida es muy pobre. Muy bien, entonces, considerando esto, vamos a entrar a la segunda parte de la mesa redonda, en la cual vamos a participar con el doctor Luis Mas, el doctor Alberto de la Guerra, habíamos hablado del doctor Lachos, no sé si está presente en la reunión, para lo cual los asistentes a este foro, digamos, podían también eventualmente hacer ya sus preguntas y hacérmela llegar por el interno para yo preguntarles, o de repente, si desean hacerlo directamente a los panelistas, con mucho gusto. Podría empezar preguntándole al doctor Mas en relación al paciente que eventualmente puede, y al profesional de la salud que puede preguntar, que si las modalidades hoy en día se han estandarizado ya referente a lo que es neoadjuvancia, es decir, el uso de las drogas para tratar de achicar el tumor y, entre comillas, cambiar el estadio clínico, o aún la cosa va en curso recién y todavía no tenemos nada concreto. Muy buenas noches, muchas gracias, doctora Morín, por la invitación. Es un tema bastante interesante y lo que hay que tener en consideración es de que la modalidad de tratamiento de neoadyuvante está diseñado para el tratamiento de pacientes con enfermedad primariamente operable. Es decir, ¿cuál es la ventaja de esta modalidad terapéutica? De que vamos a poder erradicar la enfermedad micrometastásica que existiese y adicionalmente podemos tener la evaluación de la sensibilidad a las drogas in vitro, o sea, in vivo, o sea que es directamente una prueba de que si el tumor es sensible o no a las opciones terapéuticas. Todavía no está normado como una actividad, digamos, estándar el manejo de la neoadyuvancia, pero es una modalidad terapéutica que se está implementando. Hay muchos estudios clínicos que están en desarrollo, pero el objetivo que está tratando de conseguirse con esta modalidad de tratamiento es obtener respuestas patológicas mayores, que significa no más del 10% de células tumorales viables en la pieza operatoria, o la erradicación de toda la enfermedad, es decir, tener una respuesta completa patológica, porque eso sí se va a correlacionar con la sobrevida global. Entonces, ese es el concepto en general del manejo de neoadyuvancia, doctor. Doctor Lachos, si se considera históricamente lo que pasó con la radiooncología, eventualmente la neoadyuvancia significa dar tratamiento antes de la cirugía. ¿Ha considerado la posibilidad de la dualidad de dar radioterapia sola, por ejemplo, en cáncer escamoso y hacerlo quirúrgico, o tiene necesariamente que hacerse la combinación con quimioradiación en caso particular del cáncer escamoso? Porque hoy en día estaba hablándose no solamente del adenocarcinoma y cáncer escamoso, sino en términos generales células no pequeñas. Y particularmente respecto a esta pregunta, ¿cuál sería la orientación desde el punto de vista de la disciplina de la radiooncología? Claro, coincido con el doctor Mas, justo he estado reflexionando un poco de la neoadyuvancia en cáncer de pulmón. En realidad es un concepto, digamos, como se dice, está estipulado solamente para pacientes que son operables o resecables, en el caso de cáncer de pulmón, con un tratamiento de quimioterapia. Pero cuando hablamos de radioquimio, estamos hablando de un tratamiento radical. Pueden haber por ahí, en el caso como usted dice, tratar de probar una neoadyuvancia, pero no es un estándar, no es un estándar. Generalmente cuando hablamos de radioquimio es un tratamiento radical en localmente avanzado, sobre todo en los estadios clínicos 3, ¿no? Coincido en que, y todo concepto de neoadyuvancia, por ejemplo, se le fue el audio al doctor, no le escuchamos. El audio del doctor. Sí. Mientras tanto, le trasladaría la pregunta al doctor de la Guerra como cirujano.
muchas veces está en la decisión de operarlo doctor. o no operar al paciente que eventualmente tiene no necesariamente estadios clínicos 3A, sino estadios clínicos, mejor dicho, 3A, Bueno, como han dicho los dos, a los 3A que tienen N1. Como hemos visto y hemos desplegado en la lista de pacientes que eventualmente tienen ese estadio 3A, 3A, N1, que son N2 y no N2. ¿Ha pensado en un momento de entrar directamente a cirugía? Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería, obviamente en el concepto del criterio que los pacientes potencialmente operables deberían hacer neoadyuvancia? ¿Qué pensaría sobre esta segunda opción y la primera opción? Directamente, no sé si me escucha bien. Sí, perfecto. Sí, ¿me escucha? Sí, ya. En cuanto a los que se puede ingresar directamente, hay varias publicaciones. La más sobresaliente es la de Darbel, que demostró hasta 50% de sobrevida a 5 años en pacientes con T4 y T3 sin tratamiento previo, en tumores que tenían N0 o N1. Entonces, para contestar su pregunta, ¿qué T3, qué estadios 3A entraría directamente? T4 N0 y T3 N1. Esos han demostrado que hay sobrevida. En el resto habría que dar inducción y, como ha dicho el doctor Mas y el doctor Lachos, tiene que ser técnicamente resecable. Cuando hablamos de técnicamente resecable, quiere decir que tenemos que garantizar bordes libres R0, que se puede hacer una resección en bloque con disección mediastinal linfática, y en caso de tumores sulcus, que sea posible restablecer la funcionalidad. Por eso usted bien dijo al comienzo que hay que diferenciar los pancos verdaderos, que son irresecables porque comprometen la vértebra o por encima del C8, de los tumores del sulcus superior, ¿no? Que son los T3, que no comprometen estas estructuras y que son resecables. En esos casos, ya hay un estándar, que es la quimio-radio previa cirugía, o como se le dice en sándwich, ¿no? Primero le doy quimio-radio, una inducción para reducir el tumor, para que sea menos cruenta la cirugía, bordes libres, y después se procede a la cirugía, ¿no? Y para garantizar todo eso debe tener todos los estudios completos sobre la operabilidad del paciente, que es diferente a la resecabilidad y que ya lo hemos explicado varias veces acá en estos foros. Y lo otro es hacer PET-scan, PET-CT a todos los pacientes, ¿no? Y establecer después, como ha dicho muy bien el doctor Mas, que tenemos que establecer la respuesta patológica, ¿no? Que es lo que va a garantizar la sobrevida del paciente. Una respuesta patológica pobre que se puede comprobar ya sea por un estadiaje clínico con EUS o con mediastinoscopía debe darnos la respuesta, ¿no? O videotoracoscopía en todo caso. No sé si doctor Mas, cuando uno elige pacientes, por ejemplo, del tipo adenocarcinoma, necesariamente hay que hacer el panel de estudios moleculares antes del tratamiento, o esto se hace solamente para pacientes que tienen cáncer avanzado. Está aprobado la determinación del perfil molecular para cáncer avanzado de pulmón. Para enfermedad localmente avanzada o para enfermedad temprana todavía objeto de evaluación, ¿no? Si es razonable pensar que un paciente entonces uno podría pensar, bueno, si tiene una alteración molecular, lo más probable es de que pueda responder al tratamiento molecular. Existen estudios clínicos que están desarrollándose que van a responder esa pregunta, pero ahorita no es un estándar de que yo haga determinación, por ejemplo, de EGFR, y si es EGFR mutado le dé tratamiento con un inhibidor de tirosina quinasa. Eso no está aprobado para enfermedad localmente avanzada o enfermedad temprana. No podemos saltarnos eso. Hay un estudio que vamos a empezar en el hospital que sí trata de responder esa pregunta, que sería en pacientes con mutación del EGFR, para dar tratamiento con neoadyuvancia, ya sea con un inhibidor de tirosina quinasa asociado o no a quimioterapia. Entonces, pero no es una conducta estándar evaluar la alteración molecular para definir el tratamiento. Doctor Lachos, quiero aprovecharle la misma pregunta. Hoy en día se está considerando la radioterapia siempre como una parte de la multidisciplina, o considera que la neoadyuvancia debería
forjarse simplemente con tratamientos biológicos o inmunoterapia, como se está viendo en los futuros ensayos clínicos y que por ahí podría ser la práctica de aquel entonces, restringiendo la radioterapia para lo que hoy en día se reconoce que sí funciona, el SRBT para lesiones tempranas T1, N0, M0. ¿Cuál viene a ser el concepto hoy en día de los radiooncólogos respecto a esta modalidad de radioterapia con o sin manejo multidisciplinario con medicina oncológica en esas áreas? Claro, bueno, hasta ahora, como dice el doctor Mas, el tratamiento estándar en localmente avanzado es la radioterapia y quimioterapia. Por ejemplo, yo no terminé, tuve que apagar mi cámara porque se me fue el internet, está un poco inestable, pero cuando, por ejemplo, para terminar el concepto de neoadyuvancia, cuando hablamos de neoadyuvancia hablamos de hacer una tumoración resecable, ¿no? Y para radioterapia en realidad no existe eso porque cuando hablamos de cáncer de pulmón hacemos tratamiento radical con radioterapia y quimioterapia. Esto es lo primero que hay que hacer. No vamos a un paciente que viene a radioterapia a decirle vamos a reducirle su tumor para que vaya a cirugía. No, nuestro concepto es radicalidad, porque en radioterapia los conceptos son, para neoadyuvancia son dosis menores que cuando damos a tratamiento con la finalidad de erradicar el tumor, ¿no? Ese concepto es importante. Por eso es que en radioterapia no hablamos de neoadyuvancia en cáncer de pulmón. Eso se puede hacer con quimioterapia, como ya lo dijo, o inmunoterapia, como ya lo dijo el doctor Mas. Todavía, como dice, se está haciendo estudios para ver si de alguna manera se puede omitir la radioterapia, pero hasta ahora el tratamiento estándar es radioquimio. Hay que ver qué pasa en el futuro. Claro, también hay que ver tumores muy grandes, por decir, tumores que nosotros vemos en radioterapia, que van a producir alguna toxicidad en el paciente pulmonar o cardíaca, o la que esté, que vamos en el futuro tengamos más riesgo de ese tipo, pues esos pacientes serían los que nosotros incluso enviamos a quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y posteriormente hacer radioquimio, y en algunos casos nos va bien, o de repente por ahí omitimos completamente la radioterapia cuando estos tumores pues ya pasan las dimensiones que nos permitan hacer un tratamiento sin toxicidades mayores, ¿no? Pero en realidad hay que esperar estudios si es que la inmunoterapia en sí va a sustituir a la radioterapia en la neoadyuvancia. Eso todavía hay que verlo, ¿no? Esa es mi opinión al respecto, doctora Morín. Doctor de la Guerra, como cirujano, cuando usted recibe pacientes que han tenido quimioradiación, obviamente me va a comentar cuál es la experiencia de estos casos comparativamente a aquellos que no han recibido quimioradiación. ¿Tiene problemas técnicos, problemas con los vasos sanguíneos, algún inconveniente con la mayor mortalidad? ¿Puede explicarnos? Sí, doctor. No escuché la primera parte, pero creo que se refiere a si los pacientes que han tenido una adyuvancia son más difíciles de operar, desde el punto de vista técnico. Sí, de neoadyuvancia que han tenido quimioradiación con criterio de achicar tumor. ¿Qué problemas de carácter técnico, de operabilidad, de los vasos sanguíneos, liberación, disección anatómica, etcétera? Sí. En primer lugar, lo que notamos desde el inicio, desde la incisión en piel, es que el paciente sangra más. Es más sangrante, los tejidos son más difíciles de disecar, se pegan, ¿no es cierto? Hay adherencias, sobre todo los vasos sanguíneos se vuelven más. Lo que estaba diciendo es que desde el inicio, desde más rápido hacer la disección, sobre todo cuando el tumor es grande y no da mucho espacio para disecar la vena o la arteria pulmonar o las arterias, y en los grupos ganglionares notamos que hay más sangrado también, y el drenaje es mayor en cuanto a pérdida de linfa, ¿no? Es mucho más difícil y está bastante bien documentado en los diferentes estudios que se han hecho prospectivos y revisiones sistemáticas, de que hay mayor dificultad. Es decir que sea inoperable, que sea inoperable y resecable desde el punto de vista técnico, pero sí hay más dificultad y los pacientes tienden a... Más cuando usted da Ahora, eso hay que ponerlo en una balanza en relación ¿cómo se llama? Al no operar al paciente, la posibilidad,
Existe un estudio muy famoso de Kagler que publicó en Cáncer en el año 2009, me parece, donde puso prospectivamente dos grupos, uno que recibió quimio radio definitiva y otro que recibió quimio con o sin radio más cirugía. La sobrevida 2 años del grupo quirúrgico fue del 73% versus el 37% del grupo no quirúrgico. Entonces eso hay que sopesarlo, ¿no? Entrar a operar a un paciente se le ofrece mucho más sobrevida. Doctor Mas, tenemos un programa obviamente de quimiorradiación y para esto valen los tiempos. Cuando uno termina la última quimio comparativamente con un paciente que es bien disciplinado y ha cumplido todo el régimen completo en sus tiempos, ¿cuánto más o menos según su concepto, cuánto no debe tardar en entrar a la cirugía? 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, ¿cuánto es el tiempo adecuado? Porque en la época de la pandemia muchas veces nosotros hemos tenido problemas al respecto y ahora persiste el problema de la pandemia y probablemente vamos a tener muchos pacientes como la pregunta actual, en la cual van a tener que perder el tren. Es decir, que los tiempos son importantes para luego la quimiorradiación entrar a la cirugía. ¿Cuánto más o menos se considera el tiempo para efecto de responder la pregunta? Si estamos hablando de neoadyuvancia, todos los protocolos de investigación consideran de que la cirugía debe de hacerse dentro de las 4 semanas de culminada el último curso de tratamiento. Ese es el estándar que se está utilizando. El rol de la cirugía culminada, la quimiorradioterapia concurrente definitiva, es controversial. Digamos, operar luego de recibir quimiorradioterapia no mejora los resultados finales de sobrevida, pero pueden haber algunos casos especiales que podrían considerarse que vayan a resección quirúrgica de las lesiones, ¿no? Pero si uno habla de neoadyuvancia, la cirugía debería hacerse dentro de las 4 semanas culminada la quimioterapia. Eso quiere decir que en algunos casos que aparentemente había una buena respuesta objetiva, digamos, respuesta completa, porcentualmente un control del 80-90%, ¿podría ser catalogado un paciente que no requiere cirugía? Para neoadyuvancia, no todo. Todos los pacientes que reciben neoadyuvancia tienen que ir necesariamente a cirugía. En el acto quirúrgico se va a evaluar la respuesta patológica al tratamiento y aquellos que tienen respuesta completa patológica o respuesta completa o respuesta patológica mayor van a tener mejor expectativa de sobrevida. Pero los pacientes con enfermedad localmente avanzada, estadios clínicos 3B, que reciben quimiorradioterapia concurrente, el rol de la cirugía en esa población es controversial. Estamos hablando de neoadyuvancia. Todo paciente que recibe neoadyuvancia con quimioterapia tiene que ir a cirugía. Ese concepto es válido porque muchas veces se dice, doctor, yo ya tengo 4 semanas y media o 5, necesito ya operarme. Consideramos prudente en todo caso que se reevalúe en el comité de tumores y de repente que la actitud siguiente, ¿cuál sería? Doctor Mas, ¿cuál sería la siguiente actitud en estos casos? Que yo no creo se que la operar evaluación, después de la 4ª semana. la reevaluación multidisciplinaria es muy importante y estos pacientes en los cuales se hace un esfuerzo para darles un tratamiento innovador, es importantísimo que cumplan los tiempos porque nos van a permitir una mejora importante en los resultados. Entonces, la evaluación multidisciplinaria es básico porque puede que el paciente de repente no tiene condiciones de resecabilidad por alguna otra razón, ¿no? Pero creo que la evaluación multidisciplinaria en el tumor board es importante para definir los tiempos y la mejor oportunidad de tratamiento para esta población. Doctor Lachos, quería hacer más o menos el mismo enfoque. Considerando el tumor de células no pequeñas, que los pacientes que van a ir a neoadyuvancia teóricamente van a ser buenos respondedores, ¿quiénes en su concepto responden mejor? ¿Aquellos que tienen células de adenocarcinoma en general o los escamosos? En realidad nosotros antes, hace años, teníamos conceptos de que los adenocarcinomas se comportaban muy diferente a los epidermoides, ¿no? Desde el punto de vista de radiosensibilidad, actualmente el concepto es
es a mayor dosis, mayor posibilidad de erradicar el tumor. Por eso es que se han ido escalando las dosis de radioterapia. No porque sea epidermoide o porque sea adenocarcinoma. Con la radioterapia no hay esa relación, digamos, tan concreta como para el tratamiento sistémico, ¿no? Por eso el concepto que hemos tratado de dar, que una cosa es neoadyuvancia, cuando uno sabe, como dice el doctor Mas, este paciente va a ir a cirugía de todas maneras, ¿no? Y probablemente se tenga que operar dentro del mes. Pero, por ejemplo, en caso de radioterapia, en radioquimio, nosotros las respuestas, la vida media de estas células es mayor a 90 días. Entonces, las respuestas las podemos esperar incluso 2 meses después, pueden evaluarse respuestas mayores, hasta 3 meses después se pueden evaluar respuestas mayores. Entonces, no necesariamente terminada la radioterapia y al mes, en el caso de radicalidad, porque estamos hablando de radioquimio, ahí no hay neoadyuvancia, ahí se da tratamiento radical, ¿no? Y podemos esperar 2 meses, incluso hasta 3 meses para ver respuestas mayores, y eso incluso ahora utilizan el PET-CT para ver esas respuestas, ¿no? Claro que con la radioquimio, a las 2 semanas, 3 semanas de iniciada la radioterapia, ya vemos respuesta en el tumor, incluso tenemos que hacer seguimiento, ahora que tenemos equipos altamente tecnológicos, a las 3 semanas ya estamos haciendo con el mismo acelerador lineal semanalmente lo que llamamos COMBIN, o sea, es un tomógrafo incorporado al acelerador lineal y se va viendo cómo va reduciendo el tumor. Y tenemos que replanificar los tratamientos en cáncer de pulmón para adaptar la radiación al nuevo volumen tumoral, ¿no? Esas son las respuestas que se ven durante la radioterapia, pero para ver una respuesta mayor, completa, y pensar en que este paciente pueda ser candidato a cirugía, porque no es el concepto de hacer cirugía después de radioquimio, pero si en caso vemos que no hay una respuesta después de los 2, 3 meses, no está mejorando en respuesta, quiere decir que este paciente podría ser un candidato para una cirugía, pero ahí ya no entra el concepto de neoadyuvancia, sino porque hay factores que van a llevar a hacer cirugía en estos pacientes, ¿no? Pero el tiempo es mayor a la que podemos esperar, porque las respuestas mayores incluso se pueden dar con PET. Sí puede haber masa tumoral, pero con el PET ya no hay captación del metabolito, ¿no? Entonces ese paciente se puede considerar una respuesta completa después de radioquimio, ¿no? Si es que lo vemos con PET. A pesar de una simple tomografía puede haber masa residual todavía. Eso es, doctor Amorín, el concepto. Doctor de la Guerra, como cirujano, uno cuando establece que el paciente es quirúrgico, lo ve generalmente por estadio clínico TNM, ha tenido su EUS, ha tenido sus exámenes de PET-scan, ha tenido un examen tomográfico en la cual se establece el criterio de técnica potencial quirúrgica, más adelante después de una neoadyuvancia, y todo sale muy bonito, pero hay otro factor muy importante que es factor ECOG. Cuando usted se encuentra frente a esos pacientes fronterizos que tienen probable comorbilidades múltiples, a veces pulmonar, cardíaca, metabólica, etc. Estos pacientes podrían ser considerados aún como pacientes para neoadyuvancia, o eventualmente usted sugeriría a un comité de tumores tener en consideración este caso como aparte, o simplemente entra dentro de todo el globo de pacientes para este programa de tratamiento? No, doctor. En casos de pacientes que son borderline o que tienen un ECOG mayor de 1, esos pacientes deben entrar, como todos los pacientes, a una reunión multidisciplinaria, como bien ha dicho el doctor Mas desde el comienzo. Todos los pacientes que tienen neoadyuvancia van a un comité multidisciplinario, y estos pacientes deben tener un riesgo cardiovascular adecuado y una reserva pulmonar adecuada, ¿no? Además, hay otros factores que consideran, por ejemplo, la Academia de Neumólogos y la Academia de Cirujanos en Europa, que no deben tener un surdo mayor de 1, que no deben tener una pérdida mayor de 10 kilos y que no deben tener más de 70 años para resecciones radicales como tumores T3 o T4. Los tumores T2 que responden pueden ir con los criterios mencionados en general, que son el riesgo cardiovascular y el... No se escuchó la última parte. No, decía que los tumores que son T3 y T4 que van a ir a resección radical
sí deben considerarse otros aspectos aparte del riesgo cardiovascular y el riesgo y la reserva pulmonar, como son ICOC o el SUBRO. Bueno, hay problema con la comunicación, doctor de la Guerra. Preguntaré al doctor Luis Mas respecto a qué pacientes en el seguimiento, ¿no? ¿Qué pacientes, según su protocolo, tienen que recibir, tienen que hacerse secuencialmente estudios para seguimiento y vigilancia? ¿Cómo va la neoadjuvancia? ¿Usted pide algún examen o considera de alguna manera evaluar si el paciente está yendo bien con el tratamiento, o de repente usted al final dice, este paciente no va a responder y es por gusto, está creciendo el tumor y el tratamiento no le está haciendo bien? ¿Cuál sería el algoritmo de manejo en este caso desde el punto de vista de la dinámica y evaluación del paciente que está en neoadjuvancia? Imágenes, marcadores tumorales, no lo sé. Los estudios de neoadjuvancia siempre tienen el riesgo de que exista una progresión temprana de enfermedad. Y los estudios están diseñados de tal manera de que el tratamiento se administre en un tiempo corto, generalmente entre 9 a 12 semanas. Entonces es un tiempo bastante pequeño para ver. Generalmente los pacientes van a permanecer con enfermedad estable y muy pocas progresiones que pueden existir. Generalmente los estudios no van más allá del 10% de estos casos. Pero la evaluación no puede ser al centro, tiene que ser al inicio del tratamiento y después del tercer curso, o sea, a la semana 9, máximo a la 10. Entonces, es un tiempo bastante prudencial y, claro, la evolución clínica del caso nos va a demostrar la necesidad de hacer evaluación de imágenes con anticipación, ¿no? Si existe una sospecha clínica de progresión, ¿no? Pues derrame pleural, aparición de una tumoración ganglionar en un territorio donde no existía. Pero generalmente los tratamientos son cortos, 2 o 3 cursos de tratamiento para evaluarse. O sea que en 9 semanas estamos terminando todo el tratamiento. Entonces es poco probable que exista una progresión, que puede darse, ¿no? Pero es poco probable. ¿Le es útil el estudio de marcadores tumorales? Tiene un valor ¿Necesitaría? relativo, doctor. Tiene un valor relativo. Si tenemos un marcador tumoral elevado, no hay un marcador específico para cáncer de pulmón que sea netamente específico a la par de la gonadotrofina coriónica, ¿no? Pero si tiene un marcador elevado de inicio y uno le da el tratamiento y puede de cierta manera orientar que hay un beneficio cuando los marcadores están disminuyendo. Pero la elevación del marcador no necesariamente implica que uno tenga que parar y hacer evaluación de imágenes, ¿no? Creo que en ese sentido no ayuda mucho, más desorienta que ayuda. El doctor Lachos nos hizo una reflexión bien interesante y nos hablaba de que cuando hay tratamiento con neoadjuvancia, y en este caso me gustaría que opine el doctor Lachos, comentaba de que podría ser que aparentemente no hubiera respuesta del tratamiento combinado quimio-radiación a un paciente X, porque se vería que al término de la 9ª semana, como dice el doctor Mas, se reevalúa el caso y el tumor sigue igual, no ha desaparecido, no ha achicado, etc. Pero eventualmente la naturaleza interna podría haber cambiado. ¿Eso resulta con frecuencia? ¿Es relativamente más porcentualmente frecuente que otro tipo de pacientes? ¿O es un grupo reducido mínimo que le pasa esto? En realidad vemos, en todos los casos, vemos algún tipo de respuesta. Con radioterapia, al finalizar la radioterapia, vemos algún tipo de respuesta. En todos, puede ser una respuesta parcial, una respuesta mayor, pero en la mayoría de los casos vemos nosotros algún tipo de respuesta durante el tratamiento. Ahora que hacemos radioterapia guiada por imágenes, vemos en las tomografías que tomamos semanalmente a los pacientes, se ven ya respuestas, ¿no? O sea, son pocos los casos que no responden completamente las lesiones. Ahí hay que ver, pues, que es un tumor radioresistente, ¿no? Pero sí, en la mayoría de los casos vemos una respuesta parcial mayor, ¿no? En nuestro paciente. Siempre vemos respuestas.
Preguntaba eso porque hemos tenido la oportunidad de operar a unos pacientes y que le hemos hecho un PET scan y al principio tenía un SUV muy alto y al término de la primera fase del tratamiento de la neoadjuvancia quimorradiación vimos que el PET scan aparentemente decía que ya no hay actividad tumoral, pero sin embargo el tamaño está igual y la forma está igual. Esto es cierto que hace confundir mucho a veces a los especialistas, pero el PET-CT es una herramienta importante para valorar efectivamente actividad o no. Hacer biopsia, broncoscopía previa que eventualmente se podía realizar, usualmente no la hacemos, pero sí nos guiamos básicamente imágenes para valorar respuesta. Y que muchas veces estos pacientes que han tenido aparente estabilización de la enfermedad sin progresión de enfermedad, los hemos catalogado como que ha tenido buen control de enfermedad, pasan a cirugía y efectivamente el patólogo muchas veces informa que la carga tumoral en ese tejido tumoral es mínimo, ganglios negativos. Entonces, es un dato que quiero conversar acá porque en nuestra experiencia hemos visto un grupo de pacientes parecidos a lo que estoy comentando y que uno aparentemente creería que no ha habido efectos del tratamiento correspondiente. Y doctor de la Guerra, en el caso de las operaciones que eventualmente se han hecho a este tipo de pacientes, dentro de los límites, obviamente, de la intervención, todos ellos absolutamente ha visto en su experiencia, han tenido una respuesta objetiva, aparente muy buena después de que ha hecho usted una cirugía anatómica, o es que ha visto a veces una falsa apreciación y ha habido más bien progresión de enfermedad como metastásica pleura, que a veces la tomografía o el PET-CT no la ve, pero el cirujano cuando explora ve efectivamente que la tumoración había aumentado o ya estaba en otro estadio clínico y había persistencia de la enfermedad en progresión. ¿Qué comentarios? Sí, ¿me escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, sí, con respecto a eso, doctor, es cierto, dice, pero como dice el doctor Lachos, siempre encontramos respuesta cuando había inducción. El problema es el que usted menciona. Cuando hemos encontrado progresión de enfermedad, ha sido a nivel evidencia de enfermedad y encontramos micronodulia o enfermedad a veces está grosera, que no se ve en la tomografía. Pero en general se encuentra. Y es por eso que después de la adyuvancia y después de cirugía, la mayor cantidad de progresión de enfermedad no se ve recurrencia a nivel del tórax. Solo el 30% recurre a nivel intratorácico. La mayoría de las recurrencias, el 70% son a distancia, ¿no? Entonces, una vez que el paciente es operado, las recurrencias en pacientes que han tenido respuesta completa o buena respuesta mayor, como decimos ahora, la recurrencia se ve a distancia, ¿no? Doctor Mas, para este año mucha gente ha pronosticado que el aspecto biológico molecular va a repuntar tremendamente y esos ensayos clínicos que están en curso nos van a dar sorpresas beneficiosas para los pacientes con cáncer de pulmón, células no pequeñas y probablemente también células pequeñas. Está variando tremendamente el comportamiento del manejo del cáncer en general. ¿Usted qué cosa es lo que opina respecto a lo que dice el grupo español de estudio del cáncer, que la biopsia líquida va a entrar como parte de la programática respecto a prevención y establecer pronóstico de pacientes con cáncer? ¿Cuál sería digamos, el futuro en estos términos? La biopsia líquida es una metodología muy importante y va a servir para todos los aspectos del manejo de las neoplasias en general. Para lo que nos corresponde a nosotros, cáncer de pulmón, creo que va a ser muy importante en enfermedad temprana, para monitoreo y seguimiento y probablemente para la determinación de enfermedad mínima residual y evaluar si la detección de enfermedad mínima residual nos va a poder definir si el inicio del tratamiento temprano es más oportuno y tiene impacto en la sobrevida global o habrá que esperar a que aparezca la lesión clínicamente documentada. Entonces eso es en enfermedad temprana. En el manejo de la enfermedad avanzada, la biopsia líquida nos va a servir para monitoreo, para la determinación de la emergencia de resistencia y la aparición de nuevas clonas celulares y para la desaparición de la enfermedad.
Entonces, la biopsia líquida es una herramienta muy útil también para el diagnóstico, porque va a permitir hacer una evaluación molecular sin la necesidad de tener tejido. Y eso nos ayuda muchísimo para, para los pacientes, ¿no? Porque hacer un diagnóstico molecular en sangre periférica, ¿no? Es muchísimo más asequible para todos nuestros pacientes. Recuerde que nosotros hemos tenido una experiencia con biopsia líquida en el protocolo BIFAST que hemos podido determinar en 200 pacientes y se ha hecho la tasa de falla de esta prueba es muy baja, ¿no? Hay casos en los cuales no se puede determinar porque no hay suficiente material para evaluar a los casos, pero es lo menos frecuente. Pero creo que la biopsia líquida va a ser una herramienta muy importante para el manejo de la enfermedad, tanto en la parte de prevención, ¿no? De repente la determinación de cierto perfil de células tumorales o de ADN o de mutaciones que pueden predecir la aparición de una lesión de un cáncer va a permitir en la población de riesgo hacerles el seguimiento y determinarlos más temprano y probablemente curarlos. Entonces tiene muchas aplicaciones, doctor. ¿Podría plantear que en un momento dado va a servir como un screening para cáncer de pulmón detección temprana? Probablemente podría determinarse la población de riesgo, ¿no? Yo creo que si la población de alto riesgo, que es básicamente la fumadora, nosotros tenemos población de riesgo totalmente distinta, ¿no? Pero la población de riesgo fumadora, que es un problema en países con alta carga de tabaquismo, entonces probablemente si la alteración en biopsia líquida de determinados factores nos pueda predecir en qué población podemos intervenir. Creo que eso va a ser una aplicación muy importante. Bien. Desde el punto de vista ya en general, doctor Lachos, ¿quiere agregar algo adicional de lo que hemos conversado? De repente, ¿cuál va a ser el futuro de la radiooncología respecto a lo que estamos conversando? No necesariamente en la neoadyuvancia, sino en otros campos, porque, vuelvo a repetirlo, a partir de la fecha 2022 estamos con muchas sorpresas de tecnología y aspectos de cibernética mejoradas. Bien, el doctor Lacho parece que tenía un inconveniente en su celular. Doctor de la Guerra, ¿algunas palabras adicionales respecto a lo conversado y quiere agregar algo adicional, alguna reflexión? Sí, doctor. En primer lugar, sobre neoadyuvancia, lo principal es someter todos los casos a un equipo multidisciplinario, sobre todo en esta era de medicina personalizada, y ser muy exactos al seleccionar los pacientes. La selección del paciente es lo más importante en estos casos, ¿no? Y desde el punto de vista quirúrgico hay algunos tumores que no van bien. Diafragma, los que invaden el diafragma, el esófago y el cuerpo vertebral, son tumores que a pesar de que haya respuesta durante la inducción o la neoadyuvancia, estos tumores es preferible que vayan a radioterapia definitiva, ¿no? Y por otro lado, la ventaja que tenemos ahora, como usted dice, la tecnología, tenemos todos los elementos para seleccionar los pacientes. Tenemos videotoracoscopía, tenemos robótica, tenemos EUS, así que yo creo que la responsabilidad de la selección de pacientes es nuestra, ¿no? Desde el equipo multidisciplinario. Bien, finalmente, doctor Mas, si tiene algunas palabras que agregar para terminar ya, para cerrar el bloque. Sí, doctor, agradecerle la oportunidad de haber tocado este tema bastante importante y a invitarlos a que podamos definir como hemos estado haciendo, a estos pacientes que son potencialmente candidatos a cirugía para poderlos involucrar en el protocolo de neoadyuvancia que se va a desarrollar. Creo que es una oportunidad interesante para nosotros y que nos va a ayudar en el fortalecimiento como equipo multidisciplinario. Bien, les agradezco a cada uno de los expertos que hemos participado hoy día en esta conferencia y también como panelista al doctor Luis Mas, médico asistente del Departamento de Oncología Médica, el doctor Alberto Lachos Dávila, médico asistente del Departamento de Radioterapia, y el doctor Alberto de la Guerra Pancorbo, médico asistente del Departamento de Cirugía Tórax, en la cual los estamos motivando a ustedes para que complementen la información relativa a este tipo de discusiones que enriquece tremendamente con la experiencia de cada uno de nosotros. Agradecemos finalmente la participación de ustedes y será hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.
Gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Morín. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.